Tengo en mis manos un documento, uno que nunca debió salir a la luz, un archivo filtrado de los antiguos informes policiales de Canadá, ocultos durante décadas. En él se detalla uno de los sucesos paranormales más inquietantes jamás registrados: la desaparición completa del pueblo Anjikuni. No es ficción, no es leyenda urbana. Es un misterio sin resolver, documentado, registrado y ocultado. Y hoy vas a conocer los detalles más perturbadores. Esto ocurrió en noviembre de 1930. Joe Lavelle, un experimentado cazador de pieles, llegó a la remota aldea inuit de Anjikuni, en el gélido territorio de Nunavut, Canadá. Una aldea que, según registros, albergaba entre 25 y 30 personas. Pero al llegar, el silencio absoluto lo envolvió. No se escuchaban los perros de trineo, no había humo en las chimeneas, no había voces, no había nadie. La aldea estaba vacía. Pero lo que halló al inspeccionar fue aún más inquietante. Dentro de las viviendas se encontró comidas aún calientes sobre las mesas, pieles y herramientas que ningún inuit abandonaría jamás, armas de caza perfectamente apiladas, ropa de invierno intacta. Era como si todos simplemente hubieran desaparecido en un instante. Pero lo más estremecedor fue esto: los perros de trineo fueron hallados muertos, atados y congelados, sin señales de haber intentado escapar. Y en el cementerio del pueblo, las tumbas estaban abiertas, vacías. Alarmado, Joe Lavelle avisó a la Real Policía Montada de Canadá. Los oficiales confirmaron el hallazgo. No había rastros de lucha, no había huellas de huida, no había signos de avalanchas, animales o desplazamiento masivo. Los informes iniciales, que después fueron misteriosamente archivados, mencionaron algo más: luces extrañas en el cielo. Muchos inuit de aldeas cercanas reportaron ver orbes luminosos desplazándose en patrones irregulares las noches previas a la desaparición. A lo largo de los años surgieron teorías, todas igual de perturbadoras: sucesos paranormales, una abducción masiva, fenómenos inexplicables, alteración del espacio-tiempo, relatos paranormales, intervención de fuerzas desconocidas, sucesos embrujados, un castigo de antiguos espíritus del hielo, misterios ocultos, experimentos secretos del gobierno. Pero ninguna pudo ser confirmada. El misterio sigue intacto. Décadas después, documentos parcialmente desclasificados mostraron que existió un intento activo de minimizar la historia. El caso Anjikuni carece de pruebas suficientes. Probablemente un error de comunicación o exageración de testigos. Pero las evidencias físicas, los testimonios y la ausencia total de rastros siguen ahí. Nunca encontraron a ninguno de los habitantes, ni un cuerpo, ni un indicio de hacia dónde se fueron. A veces pienso, quizá no desaparecieron. Quizá fueron llevados. Quizá fueron absorbidos por algo que no comprendemos, una fuerza capaz de borrar a todo un pueblo de la faz de la tierra, sin dejar rastro. Algunos misterios deberían quedarse dormidos, pero nosotros estamos aquí porque no podemos ignorarlos. Y si tú, como yo,
Deseas descubrir qué fuerzas operan detrás de estos sucesos sin explicación. Asegúrate de estar aquí en la próxima investigación.